Acá es precisamente donde les hablaba de la abstracción que les comuniqué al principio. Acá hay algo muy abstracto, eso de permanecer en él si no leemos el resto del contexto y si simplemente nos limitamos a la lectura del versículo que nos está abordando en este momento, estamos ante una realidad abstracta, ¿no? Permanecer en el Mesías. La pregunta acá, si no supiéramos nada más de Biblia, si no hubiéramos leído nunca alguna otra cosa más que hable sobre la palabra o los discursos propiamente de nuestro Señor, la pregunta de método que tendría que surgir es qué significa permanecer en Él. Ahora, porque a mí me interesa ser un discípulo del Señor, porque una vez que he visto el estilo de vida que mi Señor lleva, una vez que le he visto hacer milagros, prodigios, maravillas, decir cosas que no son de este mundo, hacer afirmaciones que no son propias de las afirmaciones de un hombre mortal, de un ser que simplemente está o se debe a la carne, se debe a las pasiones pecaminosas, a la concupiscencia que hay en nuestro corazón y el engaño de nuestro corazón, es lógico pensar en que cualquiera de nosotros hubiera querido ser un discípulo del Señor. Me conviene ser un discípulo del Señor, pero estamos viendo que el Mesías, para que podamos ser llamados verdaderamente discípulos, pudiéramos decir también, pudiéramos intercambiar esta palabra discípulo, pudiéramos decir, para poder ser verdaderamente cristianos, también pudiéramos decir, para poder ser verdaderamente creyentes. De hecho, la misma palabra en el griego original presenta todos esos términos como términos sinónimos. Habla de aprendiz, habla de discípulo, habla de hermano. Pudiéramos decir ya en términos modernos, por supuesto el planteamiento del término para ese momento no existía, pero ya para nosotros ya en un conocimiento ya que avanzó y donde se acuñaron una serie de términos que vienen a etiquetar de alguna manera el sistema de creencia al cual nosotros nos debemos, pudiéramos hablar incluso también de cristianos. O sea, yo necesito ser un verdadero cristiano, necesito ser un discípulo, necesito ser un hermano, necesito ser un aprendiz del Señor, un alumno también es la palabra. Esta palabra viene del griego maxetes, que significa básicamente eso, aprendiz, alumno, discípulo, hermano. Entonces, yo quiero ser un discípulo del Señor, yo quiero ser un hermano del Señor, yo quiero ser un alumno, yo quiero ser un aprendiz del Señor. Pero Él presenta un requisito, además un requisito que no debe ser expuesto de una manera superficial. Un requisito que de ninguna manera podemos pecar en la superficialidad de la exposición misma de lo que él intenta comunicarnos acá. Porque ciertamente el requisito que nos está planteando, si lo dejamos puramente en lo que este texto dice, parece ser que la cosa como que no apela a mayor cosa más que la de, no sé, permanecer en él. Vamos a ver rápidamente el texto original griego. Permanecer viene de menos o de menos, que significa hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir, quedarse en un lugar estático. Eso es básicamente lo que significa permanecer en él. Ahora, si nosotros esta realidad conceptual la literalizamos y no nos vamos al amplio espectro que vincula toda esta realidad de la permanencia en nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que estamos condenados a errar y a llegar a interpretaciones que seguramente van a estar lejos de lo que la palabra de Dios quiere expresar. Si somos literalistas, por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, permanecer en él, si dice que es estar quieto, quedarse allí, bueno, lo que me está diciendo la palabra aquí en pocas palabras es que sencillamente tengo que caminar con él para donde quiera que él camine y listo. O sea, estar allí al lado, no hacer mayor cosa, pero estar allí al lado. Escucharle, verle, hablar con él si él me busca conversación, etcétera, pero no mayor cosa que esa. Pero eso está muy, pero muy lejos de ser lo que realmente indica el texto. Y creo que esta es la manera, si me permite, hermano, en una discriminación crítica, creo que esta es la manera en cómo muchas personas también han interpretado o malinterpretado el cristianismo. Creen que permanecer en Cristo significa simplemente llevar a nuestro Señor como especie de un amuleto que nos guindamos en el cuello a donde quiera que vamos y al cual le estamos rezando, al cual le estamos orando constantemente para que Él se manifieste a favor de nuestros intereses personales. Esa es la manera como muchas personas han llevado y siguen llevando lamentablemente el Evangelio de hoy día. O sea, permanecer en Él es, bueno, que a donde quiera que yo vaya me acuerde de que el Señor está allá arriba, de que Él es Señor y de que Él es bueno y de que de alguna manera, bueno, pues yo cada vez que sea necesario pueda gritar un gloria a Dios, aleluya, etcétera, etcétera. Pero cristianismo
ya todos nosotros sabemos que es mucho más que eso. De hecho, si el cristianismo se delimitara simplemente a esta conducta errónea que muchas personas tienen por sistema de práctica, sería la cosa más fácil del mundo, seguramente sería lo más sencillo del mundo ser cristiano, pero ciertamente ser cristiano no es para nada sencillo. No es para nada sencillo. Yo sé que en esto pueden haber muchas discrepancias. Hay personas que dicen que no, que ser cristiano es fácil, pero yo creo que no hay mayor falsedad y que no hay mayor engaño en el corazón de aquel que se ha hecho creer a sí mismo que ser cristiano es fácil. Ser cristiano no es fácil. Tenga cuidado cuando intente interpretar la palabra que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener el contexto correcto cuando tratamos de ver cuál es la interpretación correcta de ese texto. Porque ciertamente ser cristiano no es fácil y lo podemos ver en la boca de nuestro mismo Señor. Bueno, en Apocalipsis 21 dice que los primeros que van los que van de primero en la cola, en la fila, para echarse un buen baño de agua y azufre, son los cobardes. Eso lo dice la palabra del Señor de manera clara y directa. Enlista una serie de conductas de las personas que no van a heredar el reino de los cielos, y entre esa lista de conductas que el Señor expone, a los primeros que nombra son a los cobardes. O sea que los cobardes no van para el baile. De ninguna manera un cobarde va a ir para el baile. Entonces, esta fe no es para cobardes. Esta fe no es para cualquier persona. Esta fe es para la gente que esté dispuesta a batallar, que esté dispuesta a guerrear, que esté dispuesta a luchar, que esté dispuesta a levantarse cada vez que cae, a sacudirse el polvo todas las veces que sea necesario, a pedir perdón a quienes tenga que pedir perdón cada vez que sea necesario, a perdonar a todo aquel que tenga que perdonar cada vez que sea necesario, porque todas estas son parte de precisamente vivir en esa permanencia que nos exige acá el Mesías. Vivir en la permanencia del Mesías, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que significa? ¿Es simplemente llevarlo a él como un amuleto guindando con un crucifijo en el cuello? ¿O es gritar un gloria a Dios, aleluya, cada vez que algo me sale bien, pero cuando no me sale bien ni me acuerdo del gloria a Dios y aleluya porque parece ser que las cosas no están funcionando correctamente? Algo será que estará pasando. Pero esa es la manera que muchas personas lamentablemente han interpretado el cristianismo. Pero ¿qué es lo entonces esto de permanecer en él? ¿Qué significa? Aquí estamos ante una abstracción que es necesaria una revisión completa de la Escritura, principalmente de todos los mensajes de nuestro Señor, para poder entender que a qué exactamente Él se está refiriendo. ¿A qué exactamente Él se está refiriendo? En Mateo, por ejemplo, hay una manera muy, pero muy expresiva y absolutamente eh, representativa de la realidad que el maestro quiere comunicarnos en este punto, de la permanencia en él. Él dice que él no vino a abrogar la ley, sino a darle perfecto cumplimiento. Y también dice, también afirma, que aquel que enseñe a los demás a violar, así sea uno de los mandamientos más pequeños, el tal será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Eso lo dice el Mesías. Ahora, cuando nosotros estudiamos esa realidad que presenta el Señor en su discurso dentro del Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que el Señor, lejos de esta interpretación vaga, completamente fuera del orden de la realidad y que no tiene ningún punto de contacto con la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que los estándares de nuestro Señor son elevadísimos, elevadísimos. Los estándares de nuestro Señor Jesucristo son supremamente elevados. ¿Y cómo lo podemos ver? Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a decir que la ley no deba ser cumplida, Él no vino a decir que esos mandamientos o que el Antiguo Testamento, como la mayoría de las personas hoy dicen, falsas doctrinas, por supuesto, porque quienes sostengan esto no puedo tildarlos de otra manera más que de falsas doctrinas, aquellos que dicen que uno no puede ni siquiera asomarse por el Antiguo Testamento, algunos ya ni le llaman antiguo sino viejo como una forma discriminativa de referirse al Antiguo Testamento, porque ya eso pasó, ya eso fueron palabras dichas, ya todo eso se cumplió. Bueno, la ignorancia supina, por supuesto, siempre en su máxima esplendor, en su máxima exposición de falta de sensatez y de falta de cordura y de tener un juicio
adherido a la justicia divina, de tener un juicio adherido al razonamiento que la misma palabra de Dios nos implica en su descripción lógica de todas las cosas que tienen que ser parte del fundamento de nuestra fe. Entonces esto es un problema que seguramente muchas iglesias hoy arrastran. Yo lo conozco porque he tenido la oportunidad de estar en muchas congregaciones donde este problema impera de una manera tan pero tan profunda, a veces grotesca y grosera, que ni siquiera se dan cuenta de los disparates que están diciendo. El Señor no vino a abrogar la ley, Él vino a darle perfecto cumplimiento y dijo, y aquel que viole alguno de estos mandamientos y enseña a hacerlo así a otro será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Muy pequeño, porque si yo vine a cumplir, que soy el Dios todopoderoso, el ser perfecto, el que no tengo necesidad ni siquiera de cumplir esto, porque es que yo no he cometido ningún pecado. ¿Por qué tengo yo que cumplir una ley la cual nunca jamás he violado? En todo caso, aquí quienes tendrían que cumplir la ley son las personas que han violado la ley, aquellos que han puesto en detrimento y en desdén la ley y que han infringido cuantas veces le ha venido en gana infringirla y hacer lo que mejor les parece. Y a eso sabemos que es lo que se le constituye en la Biblia como pecado, porque pecado es infracción de la ley, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso está claro en la palabra. Ahora, aquí tendríamos que hacernos una pregunta. La pregunta de método que tendríamos que formularlos en este punto es, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de ley? Porque es que el tema de la ley es un tema un poco complejo, es un poco complejo porque nosotros siempre vemos en el Nuevo Testamento ley, 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 ley. La razón es sencilla, es lógica, es coherente y simplemente apela a la propia razón de Dios. Porque acuérdense que el Nuevo Testamento no pudiera existir si no tuviera como fundamento y como base el Antiguo Testamento. Si nosotros sacamos y raemos de la Biblia el Antiguo Testamento, nos quedamos sí, posiblemente con con las dos tapas del Nuevo Testamento y algunas que otras menciones por allí. Pero todo el tiempo los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo están haciendo apelaciones a la ley, están haciendo apelaciones al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Entonces, ¿a qué ley es la que se refiere el Señor aquí? Y esto es importante saberlo porque estamos hablando de qué significa la permanencia en Él para que podamos ser sus verdaderos discípulos. Tenemos que describir estas cosas, tenemos que darle nombre y apellido a lo que Él quiere decir acá en estas célebres frases. Si no damos con lo que Él está intentando comunicarnos, pues va a ser difícil entender lo que significa vivir una vida como un verdadero discípulo del Señor. Tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor porque eso es lo que la palabra nos manda, pero para poder ser verdaderos discípulos del Señor hay que cumplir con requisitos y la fe cristiana siempre ha sido una fe de cumplir con requisitos sine qua non, si y solo si queremos ser bendecidos, si queremos ser objetos de las promesas divinas, objetos de las promesas de Dios, porque de otra forma no pudiéramos hacerlo. Yo siempre he predicado, siempre he dicho que en la vida no existe nada gratis y en el Evangelio muchísimo menos, porque para que usted sea bendecido por Dios, para que las promesas de Dios tengan arte y parte en su vida, tiene que cumplir con los condicionantes que esas mismas promesas exigen. Si usted no obedece la palabra del Señor, si yo no obedezco la palabra del Señor, vamos a tener serios problemas y seguramente nunca vamos a ver una promesa de Dios cumplida ante nuestros ojos. El Señor obra en su misericordia, el Señor obra en su gracia, pero ojo, ojo. Y aquí quiero vacunarlos contra esta forma de vivir el Evangelio tan light, tan deliberadamente grotesca, tan, pudiéramos decir, liberal, tan absolutamente liberal, porque hoy el Evangelio liberal seguramente que es el plato que más se sirve y es el que está a la carta en todas las iglesias donde nosotros vamos o a la mayoría de las iglesias donde nosotros vamos. Este evangelio pues que no pide ningún tipo de compromiso, pero sí cree que tiene el sí cree que tiene el derecho de recibir todas las bendiciones del Señor. O sea, ellos no quieren cumplir con ningún compromiso, no queremos cumplir con ningún compromiso, ninguna de las exigencias que nos hace la palabra de Dios queremos cumplir, ninguna de las exigencias que se nos hacen desde los lugares que Dios instituyó, a los cuales nos debemos, no queremos cumplirlo, pero sí queremos que Dios nos bendiga. O sea, un discurso más antimoralista y más alejado de la realidad bíblica no puede existir, no creo que exista.
Una mente absolutamente cauterizada, una mente que justifica completamente cualquier cosa que haga y que cree que simplemente por el hecho de ser hijo de Dios y de que lleva una Biblia debajo del brazo y que se congrega los domingos, ya tiene a Dios de alguna manera. Y permítame esta grotesca imagen que yo sé que a muchos de repente no les gusta esto, pero bueno, las cosas hay que presentarlas a veces con la crudeza más necesaria posible para que podamos entender. Hay gente que cree que tiene a Dios agarrado por las barbas por el simple hecho de decir que son hijos, o porque dan un diezmo, porque dan un tipo de aporte a la congregación de vez en cuando se acuerdan. Y bueno, ya parece ser que eso es, como digo yo en mi libro, disfunciones conceptuales del cristianismo. Hay personas que tienen al Dios vacuna, que creen que Dios es como especie, que Dios es como una especie de este sistema de pagavacunas, ¿no? De que, bueno, yo le pago a Dios la vacuna para que él me proteja, y no solamente para que me proteja a mí, proteja mis bienes, sino para que además también pueda garantizarme el hecho de que pueda tener una vida de victoria, de bendición, de éxito, donde nunca me enferme, donde nunca tenga problemas económicos, donde nunca toque mi puerta la desgracia, porque parece ser que eso no es para cristianos, eso es solamente para la gente del mundo. Bueno, nos hemos olvidado de muchas palabras del Mesías, parece que hemos tomado ciertas partes de la Biblia que son las que nos convienen, pero otras por supuesto que no nos convienen mucho, que no nos parecen que sean muy razonables, porque no creo, como mucha gente hoy piensa, que el Dios que tenemos no es un Dios que castiga, que Dios no castiga, que Dios nos reprende, que Dios no disciplina. Entonces, bueno, bajo ese concepto es lógico pensar que si tenemos a un Dios que no es castigador y que nos va a permitir y que no tenemos ningún problema con hacer lo que queramos hacer, pues es lógico pensar que podemos hacernos y permitirnos cualquier tipo de vagabundería, porque a fin de cuentas no tenemos un Dios que castiga, sino que nuestro Dios es puramente amor, pero esa parte de fuego consumidor seguramente se le ha olvidado a mucha gente hoy. Entonces vamos a entrar un poco en esto, vamos a ir poco a poco profundizando sobre esta realidad para entender qué referencia es la que nuestro Señor quiere que abordemos cuando nos llama a que debemos permanecer en Él.